tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos desde aquí, desde la Unión Uruguaya, para compartir un tema más en el repaso de la lección. Y en esta semana vamos a charlar sobre la adoración en el ámbito de la educación. Para eso me acompaña Eliel Hernández, alumno del Instituto Adventista del Uruguay, el pastor Santiago Benítez, quien es director del Colegio Adventista de las Acacias, y el pastor Alejandro Añasco, quien se desempeña como capellán del Instituto Adventista del Uruguay. Vamos a compartir de una forma dinámica y esperemos que sea atractiva para ustedes un poco de lo que hemos estado estudiando esta semana y que tiene que ver con la adoración en la educación. Y por eso la primera pregunta, pastor Alejandro, es relacionada por qué es tan importante la adoración en el ámbito de la educación. Bueno, hola a todos, que Dios los bendiga a todos ahí desde donde nos están escuchando. Con respecto a tu pregunta, Marcelo, es importante considerar lo siguiente. No solo la adoración es importante en la educación cristiana, la adoración debería ser importante en cada aspecto. Ahora, ¿cómo nosotros poder saber en qué tipo de aspectos es importante la educación, la adoración y de qué forma habría que desarrollar la adoración y todo lo demás? Obviamente que se hace con educación. La educación en esencia es transmitir conceptos, tanto teóricos como prácticos. La educación cristiana entonces es transmitir los conceptos que la Biblia enseña. La cuestión es que cuando nosotros vamos a la Biblia descubrimos que hay un gran conflicto que inició hace muchos años. La realidad es que nosotros no sabemos hace cuánto, podríamos hacer cálculos aproximados, pero ni siquiera podríamos entender. Y ese conflicto que inició desde hace muchos años, miles de años, quizás cientos de miles de años o más, es un conflicto que tiene que ver con adoración. Así que la adoración es una palabra que no solo es una palabra, es algo que atraviesa la Biblia desde el principio al fin. Así que si siendo de que la razón por la cual nosotros existimos en este mundo tiene que ver porque Dios nos creó, Dios quiere que nosotros podamos reflejar su imagen y todo lo demás, evidentemente la educación tiene que ser un punto importante. Siento que Jesús fue el maestro de los maestros, fue el gran educador. Así que siendo de que nosotros también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, venimos en un contexto de familia, la educación, por lo tanto, y la verdadera adoración tiene que atravesar desde los inicios de la crianza de un niño, desde la familia, más adelante incluso con con la educación formal y todo lo demás. Ahora, yo mencionaba recién que es importante la adoración en la educación cristiana, porque la realidad, por otro lado, es que muchos lugares donde las personas se van educando y se van formando, tristemente, en la mayoría de los casos del mundo, nunca hablan acerca de adoración. Y como nunca hablan acerca de adoración, bueno, evidentemente alguien lo tiene que hacer. La Biblia lo hace, pero si la Biblia lo hace y nosotros no transmitimos las enseñanzas de la Biblia, estamos en un problema. Y quisiera mencionar algo más. Tiene que ver con una parte de la lección que hablaba acerca de un capítulo que aparece en la Biblia, que es el capítulo 3 de Daniel, y lo conecta con un capítulo que aparece en Apocalipsis, capítulo 14. Y nosotros vemos ahí algo muy importante. Si alguien que nos está escuchando dice, pero ¿y todo esto que pasó hace miles de años y que pasa hoy en día, por qué la adoración debería ser importante para nosotros hoy? Bueno, la cuestión es que la Biblia dice que al final, especialmente llegando más al final de la historia, el gran conflicto se va a debatir todo en cuanto a la adoración verdadera. O adoramos al Dios verdadero de la forma verdadera, o adoramos a un Dios falso, y podríamos hablar mucho acerca de diferentes dioses falsos que muchas culturas, muchas personas han creado, y de la forma falsa también. Entonces nosotros tenemos ahí en Daniel capítulo 3 el caso, como recordarán, de 3 jóvenes hebreos que eran los amigos de Daniel, y la cuestión es que a ellos se les obligó a adorar a un Dios incorrecto y para colmo de la forma incorrecta. Había que postrarse delante de una estatua que un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor había mandado hacer. Y tenemos algo muy semejante que ocurre más adelante en Apocalipsis capítulo 13, donde también hay una imagen a la cual hay que adorar, y hay toda una situación de adoración en donde se define quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes no. Y sin dudas esto es importante. Permíteme leer aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, donde está el mensaje del primer ángel.
donde habla en un contexto de adoración diciendo: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y acá viene lo importante, o más importante aún: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que sin dudas la adoración no solo la podemos ver en Génesis, cuando Dios hace todo lo demás para que el ser humano pueda no solo vivir feliz, sino también adorarle, sino al final de la historia vemos un pueblo fiel a Dios, y es fiel a Dios justamente porque le adora a Dios de la forma correcta. Y por eso es importante que nosotros podamos educar a las personas como iglesia, nuestras instituciones y también como familias, a poder adorar al verdadero y único Dios, y también cómo es que Dios espera que nosotros le adoremos. Siguiendo las formas, ¿verdad? Y los procedimientos recomendados justamente por Dios. Por ahí, Santiago, ¿por qué entonces es tan importante que sean los padres aquellos que den los primeros pasos en los chicos para adorar y amar a Dios, ¿verdad? Bueno, buen día Marcelo, buen día las personas que nos están acompañando también. Es importante porque la familia es el primer núcleo que un individuo recibe, ¿no? Y allí es donde se va formando prácticamente lo que será por el resto de su vida. Comienza la formación del carácter, empieza a aprender cómo relacionarse con otras personas, cómo relacionarse con sus padres, y aprende también cómo relacionarse con su Padre Celestial. Los hebreos tenían muy claro el concepto de que la educación nacía en el seno de la familia, que eran los padres los principales interesados, los principales promotores de la educación de ese niño que iba formándose. Allí tenemos en Salmos, en capítulo 78, del versículo 2 en adelante, un testimonio allí, ¿no? Acerca de esa influencia de esos padres. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, y contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y así va mencionando, ¿no? Dice que ellos recibieron de parte de sus padres el conocimiento de Dios, el conocimiento de cómo adorar adecuadamente a Dios. Hay un proverbio muy conocido que dice: instruye al niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La adoración parte en el corazón de la familia, en el seno de la familia, y son los padres los que en principio representan a Dios, y si ellos enseñan a su hijo a quererlos, a amarlos, a respetarlos a ellos, indirectamente están enseñando también ese respeto, esa adoración hacia Dios. Por eso es que los padres juegan un papel fundamental en enseñar a adorar a Dios a sus pequeños hijos. Muchas gracias, Santiago. Y en la forma de adorar no solamente cuentan las intenciones de la forma en que se hace, sino que es importante saber si alguien podría, por ejemplo, adorar a Dios sencillamente teniendo buenas intenciones, o es necesario algo más que buenas intenciones para adorar a Dios. Le vamos a preguntar a Eliel esto para que él también nos comparta desde su juventud, de su experiencia, representando a los alumnos aquí de la Unión Uruguaya. Bueno, buenos días. Para esta pregunta voy a citar en la Biblia San Juan 4, 23 al 24, que dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Pero Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Respondiendo a la pregunta de Marcelo, si bien no hay problema que uno adore con las intenciones, pero tampoco significa que esté adorando de la manera correctamente, ya que en una adoración verdadera muchas veces tiene que haber una adoración en espíritu y en verdad, como decía el versículo. Cuando se refiere a adorar en espíritu, significa adorar en un cambio de personalidad, mente y carácter, entregando tu vida a Cristo, cambiando tu manera de ser. Cuando se refiere a manuera en la verdad, se refiere a seguir las verdaderas leyes de Dios, la verdad, como dice el nombre, y eso ya incluye las doctrinas bíblicas también.
Entonces, muchas veces hay gente que adora de forma en la verdad, pero tal vez no en el espíritu, que era el caso de Nicodemo, que voy a citar en San Juan 3, versículo 5, que dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, es decir, que él tenía la verdad bien clara, la sabía prácticamente de memoria, sabía todo, pero ¿qué pasa? Él conocía la verdad, pero tal vez no tenía un cambio de personalidad, mente o carácter, es decir, que no había cambiado su espiritualidad. Ahí Dios le dice, Jesús en ese caso le dice, tienes que nacer de nuevo, es decir, tener un bautismo. También muchas veces pasa que las personas tienen de forma al revés, es decir, que adoran de forma en espíritu, pero tal vez no adoran en la verdad, que es el caso de la mujer samaritana. Tal vez ella estaba adorando en forma en espíritu correctamente, pero no estaba adorando en la verdad. Es decir, de ahí cuando ella habló con Jesús en el pozo, ella se dio cuenta con quién estaba hablando y por qué tenía que seguir la verdad. Y ahí ella decidió hacer un cambio de actitud. Voy a citar una frase que dice la lección, que dice, la religión que proviene de Dios es la religión que adora a Dios. Entonces, concluyendo, la pregunta de Marcelo, si bien se puede adorar de forma con intenciones, pero tal vez no será una adoración verdadera, ya que debe involucrar, como estaba diciendo anteriormente, adorar en verdad y en espíritu. Muy bien, espectacular. Muchas gracias, Eliel. Y ampliando un poquito más los conceptos del estudio de esta semana, puede ser, Alejandro, que a veces sin querer estemos dentro de la educación introduciendo un leve manual de la idolatría que nos está alejando de la verdadera adoración. Sin duda que la respuesta es sí. Lógicamente, nosotros podemos correr peligro si no educamos de forma correcta, porque estaríamos transmitiendo no solo un contenido inadecuado, como mencionábamos anteriormente, sino la forma inadecuada. La realidad es que, por ejemplo, eso estaba sucediendo en muchos momentos de la Biblia, que la Biblia describe, pero particularmente ahí la lección se focaliza en un texto que se describe en Marcos capítulo 7, cuando Jesús se enfrenta a un grupo de personas que querían obligar a los discípulos de Jesús que siguiesen las tradiciones que ellos habían seguido durante tanto tiempo, que no tenía nada que ver con lo que la Biblia decía realmente. Entonces ahí es cuando Jesús les dice algo, y me gustaría leerlo, entonces ahí sigo comentando, algo que aparece en el capítulo 7 de Marcos, en el versículo 7, 8 y 9, donde dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ellos estaban sustituyendo las doctrinas sana, la verdadera doctrina, la sana doctrina por mandamientos de hombres y pensaban que honraban, o sea, que adoraban a Dios. Algo totalmente contrario. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y ahí aclara algunas cosas, por ejemplo, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Entonces les decía también, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y la cuestión es que quizás hoy en día en muchas universidades o instituciones educativas y otros centros de educación, incluso en las mismas familias, las personas pueden decir, no, pero nosotros no tenemos esas tradiciones. Pero la cuestión no eran en sí las tradiciones, sino qué tipo de tradiciones tenían. Primero que nada, tenían tradiciones que ponían por encima, la tradición por encima de la Biblia, digamos así. La tradición estaba por encima de la Biblia. Entonces, estas personas, estos fariseos, saduceos, lo que hacían es, más allá de lo que decía la Biblia, se fijaban en lo que decían los intelectos de ellos, los seres humanos, los doctos, los doctores de la ley. Si un doctor de la ley decía, bueno, la Torá se interpreta de tal forma, entonces significaba que había que interpretar como esa persona decía que había que interpretar. Pero la Biblia dice claramente en otros textos un poquito fuertes, Jehová en la misma Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparte de Jehová. O sea que ellos... no hay problema en que una persona te enseñe, porque dicho sea de paso estamos hablando de enseñanza, hay seres humanos que se enseñan mutuamente. El problema es cuando el alumno quiere creer que el maestro que le está enseñando
sabe mucho más que el que escribió, por ejemplo, o el que mandó a escribir, o el que, digamos, el autor de las escrituras. Entonces ahí estamos en un problema, nosotros enseñando cosas que la Biblia no enseña. ¿Y en en qué sentido eso lo podemos ver hoy en día? Bueno, por ejemplo, en la mayoría de las universidades del mundo no se enseña que Dios es el creador, que no se enseña el diseño inteligente como nosotros podemos verlo claramente en la ciencia, donde evidentemente si tú vas caminando por la arena y te tropiezas con un reloj, no vas a pensar que el reloj es producto de miles de millones de años de evolución. Si un reloj, que es algo mucho más simple que un ser humano, no evolucionó después de miles de millones de años, ¿cómo podría ser lógico que nosotros evolucionamos? Así que bueno, la teoría de la evolución, la selección natural, no solo de Charles Darwin, de otros modernos autores, tristemente ha estado cada vez más socavando en la mente de las personas la idea de poder encontrar a un Dios que nos creó y que quiere que nosotros le adoremos, que como Él nos creó, justamente Él es digno de que nosotros le adoremos, que somos sus criaturas. Ahí entra el concepto del día sábado. Dios creó todo en 6 días, el séptimo reposó, y por eso de forma especial ese día nosotros tenemos que adorar. Así que con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí. Nosotros podemos, tristemente, por unirnos demasiados con el mundo, con conceptos que el mundo enseña, terminar no enseñando acerca del verdadero Dios y hacer que tristemente nuestros alumnos, nuestros hijos, puedan terminar adorando no solo al Dios incorrecto, sino de la forma incorrecta y valorando más lo que digan los seres humanos por encima de lo que diga la palabra de Dios. Es así, cuando dejamos de leer el manual de instrucciones, obviamente que ahí entramos en riesgo de poder aplicar y querer sacar conclusiones a ese manual y esas conclusiones humanas, por más que vengan de grandes personalidades de la ciencia o de algún otro ámbito educativo, casi siempre van a estar alejándonos y no acercándonos a la verdadera adoración, esa adoración sincera que Dios necesita y que por ahí, Santiago, nos podés ayudar cómo podemos llegar a disfrutar de esa verdadera adoración que Dios necesita sinceramente de parte de nosotros. Bueno, partimos de la base, ¿no? Que la adoración es una respuesta. Es una respuesta que nace del ser humano ante lo que percibe de Dios. Y ahí es donde la educación brinda ese elemento. Bueno, ¿qué es lo que el ser humano percibe de Dios? Percibe esto, percibe esto, percibe esto. Entonces, nuestra adoración va a ser siempre una respuesta ante lo que nosotros percibimos y entendemos de Dios. Por eso, si la adoración, como explicaba Alejandro, nos enseña a adorar a Dios a través de la Biblia, nosotros vamos a la educación, ¿verdad? Nosotros vamos a entender y a adorar a Dios de una manera adecuada. Ahora, si la educación no me presenta al Dios como aparece en la Biblia, yo voy a estar adorando otra cosa, a otro Dios, de otra manera diferente, como Él, como uno puede entender. Uno puede imaginarse, bueno, tal vez Dios desea que yo lo adore de esta manera y por eso lo voy a adorar como a mí me parece. Y muchas veces pasa por ese lado, ¿no? Uno adora a Dios a su gusto, a su manera, como a uno le parece que puede ser. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay cosas que tienen que estar presentes en la adoración, ¿no? Que bueno, como decía Eliel también, que uno tiene que hacer esa adoración en verdad, en espíritu, con sinceridad, con un corazón agradecido. ¿Sí? Uno adora porque entiende que Dios ha actuado primero en beneficio nuestro. Y entonces la adoración que Dios acepta es aquella que nace del corazón. No puede haber una adoración vacía, no puede haber una adoración que nace de un corazón que no tiene nada por lo cual agradecer a Dios. Entonces está íntimamente ligada a la gratitud, la adoración. Yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí y entonces me nace una respuesta. Esa respuesta en algunos puede ser canto, en otros puede ser oración, en otros puede ser risa, alegría, en otros puede ser llanto. ¿Por qué? Porque es lo que nace del corazón al entender lo que Dios ha hecho. Y hay momentos que puede pasar todo eso en un breve periodo de tiempo, ¿no? Porque es una respuesta. Entonces, Dios se complace en lo que nace del corazón, siempre que esté de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, para adorar a Dios de manera adecuada,
tengo que entender lo que Dios ha hecho por mí primero. Y para eso necesito conocer a ese Dios para poder adorarlo. Muchas gracias, Santiago. Allí está claro, tenemos un manual de instrucciones, tenemos un Dios perfecto que hizo un manual que no es un problema, una carga o una cantidad de restricciones, sino que justamente es un manual sabio de instrucciones para poder llegar a acercarnos a Dios, a convivir, a tener una forma de relación, comunión y dependencia con Él. En el momento que empezamos a alejarnos de ese manual de instrucciones, empezamos a sacar conclusiones personales, propias, o inclusive en algún momento salimos a buscar fuera algún otro tipo de sustento. Y eso es lo que nos desvía, eso es lo que nos deforma y lo que nos aleja de la verdadera adoración. Esperamos que ustedes ahí en su casa hayan concluido junto con nosotros la sabiduría, el amor y la misericordia de Dios para que lo pongamos a eso como fundamento prioritario en nuestras vidas y de esa manera, con una vida de dependencia, comunión y relación con Dios, podamos llegar a la verdadera adoración en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y en todos los ámbitos en los cuales nos podamos relacionar. Un placer estar con ustedes y entonces vamos a orar para terminar agradeciendo a Dios por estos momentos que pudimos compartir juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por lo que pudimos reflexionar, por lo que pudimos aprender en esta semana y te queremos pedir que nos des la fuerza, la sabiduría para estar en comunión, en dependencia y en relación contigo de forma tal que no permitamos que nada influya en nosotros y nos desvíe de la verdadera adoración. No merecemos nada, pero lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.